Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de mi libro Independencia a 200 años de la lucha por la libertad. Tengo el gusto y el privilegio de tener a dos grandes colegas que me acompañan el día de hoy para presentar este libro. Tengo a Pablo Ortenberg de CONICET de Buenos Aires y a Claudia Rosas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambos colegas con los que hemos trabajado, colaborado y caminado estos pasos por el estudio del Bicentenario. Así que, sin más, quería comenzar invitando a Pablo para que nos dé sus impresiones del libro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos estén escuchando con interés. Y primero quería agradecer a Natalia y bueno, saludar también a Claudia, dos amigas con las que he trabajado durante muchos años, grandes colegas, y felicitar a Natalia por este libro que estamos presentando. Y agradecerle por la invitación a dedicar unas breves palabras en un marco festivo, ¿no? Cuando uno presenta un libro siempre es una fiesta en algún modo, y en este caso muy contento de presentar un libro que es de divulgación sobre la independencia peruana en el marco de estos 200 años de conmemoración que dan motivo a muchísimos actos y eventos académicos como el Congreso Nacional que, en estas horas, ¿no? Que está funcionando en Perú. Y Natalia, con este libro, bueno, es un aporte importantísimo porque teje un puente entre el conocimiento académico especializado y sobre todo los aportes recientes del mundo académico de diferentes temas y ángulos sobre la independencia, un puente con un público amplio, no necesariamente especialistas en historia, pero con los que puedan tener una curiosidad para conocer un poco más la historia del Perú y también, como voy a decir en unos minutos, la historia del continente americano, ¿no es cierto? Por eso me parece que destacable en primer lugar dos elementos de este libro de Natalia. Su apuesta por la divulgación, como acabo de decir, no hay muchas obras que reúnan de manera orgánica, ¿no? Un relato de la independencia actualizado con aportes del mundo académico recientes, y que se brinde a un público amplio con una escritura amena y atrapante, ¿sí? Entonces el valor de la divulgación es muy importante. En Argentina el sistema científico poco a poco está dando cada vez más importancia a lo que se llama transferencia de conocimiento, ¿no es cierto? La divulgación, en el caso de nosotros los historiadores, no suele ser algo, hasta hace poco no era como muy valorado comparado con la publicación de papers de investigación, pero poco a poco, por suerte, se está, al menos en Argentina, valorando esta tarea que es que requiere un gran esfuerzo. Bueno, Natalia nos va a comentar después, un gran esfuerzo de síntesis y a la vez de escritura. Y ese es el segundo elemento que quería resaltar, ¿no es cierto? El aspecto narrativo. Me parece que el libro de Natalia es una apuesta a la divulgación sobre el tema de la independencia peruana y también una apuesta a la narrativa. En historiografía, en la década del 90, predominaban trabajos académicos que dejaban atrás una vieja narrativa tradicional de raíces decimonónicas, y muchos trabajos, como saben, de historia profesional, académica, en la década del 90, cuando la disciplina está en vías de cada vez mayor profesionalización académica y en un marco globalizado, universitario, son trabajos donde los capítulos no siguen una cronología, ni un personaje, ni acontecimientos, sino tratan de problematizar
es una escritura que problematiza ciertos aspectos de manera intensamente analítica, ¿no? Entonces, desde hace unos años, y el libro de Natalia, digamos, continúa esta línea que desde hace unos años se ha recuperado, por suerte, la narrativa en la historia. Y yo pensaba en el 2014, el escritor historiador francés Iván Jablonka publicó su libro La historia es una literatura contemporánea, manifiesto por las ciencias sociales. El subtítulo es muy importante. ¿Por qué? Porque ya en el subtítulo se aparta del giro posmoderno anterior de la década de los 80, 90 de Hayden White, que Hayden White, como saben, directamente decía que la historia es pura literatura, ¿no? No había una frontera epistemológica entre una narración literaria y una narración de un cientista social o un historiador en particular, ¿no? Bueno, Jablonka se aparta de esa mirada tan disolvente, mantiene su apuesta por, como dice el subtítulo, manifiesto por las ciencias sociales, mantiene la idea de que la historia profesional tiene que cumplir con un metodología de validación del conocimiento, un riguroso estudio crítico de la fuente, sustentar ese conocimiento veraz en fuentes analizables, pero resalta la necesidad de narrar, de incorporar esa actitud crítica metodológica en una escritura que tenga recursos de la literatura. El suspenso, la intriga, el apoyo en personajes con rostro. ¿Sí? Y yo creo que en ese sentido el libro de Natalia es muy fiel a esta seductora propuesta de Jablonka. Desde la primera página, cuando Natalia nos empieza a contar, a describir con detalle literario o cinematográfico, como quieran verlo, las horas posteriores a la batalla de Ayacucho, ¿sí? El final de esa historia que nos cuenta su libro, con grandes elementos y descripciones que apelan a lo sensorial, ¿no? La neblina, la lluvia, la tormenta, el cansancio de los cuerpos, el abrazo de los contendientes, en fin. Hay un comienzo, por empezar, literario y a la vez historiográfico, muy atrapante desde el acontecimiento, ¿sí? Y eso va a continuar en el libro, que yo creo que lo recomiendo al gran público, porque sigue en detalle cada acontecimiento importante de un proceso largo que como sabemos no empieza ni termina con el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas, la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Fue un momento muy importante ese, por supuesto, pero es un proceso largo. Y en ese sentido, Natalia acomete esta tarea de reconstruir un largo periodo temporal, ¿no es cierto? Ella comienza con, y esto sí es otra elección que hace Natalia historiográfica, a narrar el contexto anterior al proceso independentista desde la rebelión de Tupac Amaru, ¿sí? Por supuesto que son dos momentos muy distintos, pero es importante para entender el momento de la independencia conocer cuál era el contexto político que reinaba en el virreinato peruano después de esa gran rebelión y de la represión de esa gran rebelión, las consecuencias que tuvo a nivel administrativo, a nivel político, e incluso, subraya Natalia, militar, ¿no? Ese envío de milicias que más tarde van a condicionar los acontecimientos de la independencia, esa realidad que se acomoda en ese cambio de siglo del 18 al 19. Volviendo al tema de la divulgación y la narrativa, esos dos elementos esenciales, yo pondría el libro de Natalia en una serie
feliz de libros de divulgación hechos por colegas también académicos que recuperan el conocimiento actual de la academia para elaborar estos textos para el gran público, como por ejemplo, en el 2008, ¿no es cierto?, João Paulo Pimenta en Brasil publicó, lo digo en español, La Corte y el Mundo, una historia del año en que la familia real portuguesa llegó al Brasil, ¿sí? Es un libro sobre 1808, de divulgación, por un gran colega nuestro, ¿no? También está en la serie, por ejemplo, a mi juicio, del libro de nuestro también amigo y colega Gabriel Di Meglio, el libro 1816, La verdadera trama de la independencia, donde Gabriel le relata con detalle día a día ese año tan importante en el proceso independentista sudamericano o rioplatense, y muestra simultáneamente lo que está ocurriendo en otras latitudes al mismo momento. Por último, pienso también en el libro de otro gran colega y que trabajó también mucho con Natalia, Daniel Gutiérrez, ¿no?, que desde Colombia publicó el libro titulado 1819, Campaña de la Nueva Granada, donde también es un libro que apuesta a la divulgación para acercar la historia en ese año tan importante en el proceso independentista colombiano al gran público. Por supuesto, si volvemos a Tupac Amaru, Charles Walker con Tupac Amaru también, su libro apuesta a conectar lo académico a un relato más al gran público. Pero bueno, comparado con estos tres libros, el de João Paulo Pimenta, el de Gabriel Di Meglio, el de Daniel Gutiérrez, el de Natalia, la diferencia es que Natalia toma un proceso más amplio temporal, ¿no? Entonces, por eso es un libro, bueno, más extenso y donde apuesta a esa narrativa con personajes y acontecimientos. Y acá paso a otro aspecto que querías resaltar. Bueno, por supuesto, destaco también al final del libro, Natalia hace un ensayo bibliográfico, capítulo por capítulo, donde dice en qué fuentes y a la vez bibliografía actual se inspiró, se basó para elaborar cada capítulo, incluido sus propios trabajos de investigación, ¿no?, de especialidad. Eso también es muy valorable y es una estrategia, me parece, muy adecuada para este tipo de libros, para no llenar de citas un relato que pretende ser ameno y accesible al gran público. Entonces el gran público tiene la libertad de no leer esa parte final o de leerla si está interesado en profundizar o más historiográficamente esos temas, ¿no es cierto? Y sobre esto, ya por último, estas breves palabras, quería resaltar que en la narrativa de este libro que adopta Natalia, por supuesto, hay un énfasis en sus propios intereses que están centrados en la guerra, ¿sí? La guerra. Entonces, en este libro, Natalia reconstruye un panorama que yo, bueno, cuando doy las clases de Historia de la Independencia siempre hablo del triple desafío. Hay que entender la independencia desde el triple desafío. Un desafío político, construir o reconstruir un orden político, al mismo tiempo un desafío militar en sentido estricto, ganar batallas, y un tercer desafío que es el desafío cultural, simbólico, que es el que, bueno, que me ha interesado siempre estudiar a mí, pero vinculados siempre a esos tres niveles, siempre vinculados. El libro de Natalia los vincula perfectamente. Lo que quiero decir es que su interés está más en el desafío militar y desde esa mira, ¿no?, de las batallas, del movimiento de tropas, de las decisiones de los generales, de los oficiales, ella va reconstruyendo un relato que aborda cuestiones, desde ahí, cuestiones sociales, políticas, culturales, simbólicas, cuestiones de género y cuestiones étnicas, ¿no? Entonces, ese relato que uno puede leer a primera vista como un relato de batallas y acontecimientos bélicos, también son
el pretexto para contarnos sobre transformaciones sociales muy profundas, políticas, culturales, de género, étnicas, ¿no? En ese sentido, la historiografía sobre la guerra en los últimos años se ha renovado mucho. Natalia es un exponente de los estudios que podemos ver el origen de esta línea de estudios sociales, históricos, políticos renovados de la guerra. Podemos rastrear el origen, bueno, en Tulio Alperindongui, o en Perú en Scarlett O'Phelan. Bueno, en los últimos años, bueno, Alejandro Rabinovich, bueno, Natalia, desde esa corriente abre un abanico hacia otros ámbitos, ¿no?, de la sociedad en esa época de tantas convulsiones. Y ya por último, quería destacar el último aspecto, es que no es solamente un libro sobre independencia peruana, sino de independencia americana. Y Natalia consigue en esa narración muy bien conectar lo local, lo que está sucediendo, la batalla en el Cerro de Pasco, con lo que está sucediendo en Lima, con lo que está sucediendo en Buenos Aires, con las revoluciones atlánticas, las influencias en una geografía política muchísimo más amplia, ¿no? Y eso también tiene que ver con líneas historiográficas recientes que tratan de conectar los espacios revolucionarios en el mundo atlántico. Y dentro de eso incorpora Natalia muy bien toda la experiencia gaditana, política, que altera profundamente la realidad peruana. Bien, ya con esto creo que estos minutitos fueron suficientes, así le dejo la palabra a Claudia para comentar el libro y felicitarla a Natalia por este esfuerzo tan útil y este libro tan lindo que ha escrito, que yo estoy seguro les va a gustar a todas y todos aquellos que no sean historiadores, pero pueden estar interesados en conocer ese periodo de la historia peruana. Bueno, gracias por la invitación y los saludo. Muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras. Claudia. Para mí también es un gusto esta tarde presentar el libro de Natalia junto con otro colega y amigo con el que precisamente hemos estado en un evento ayer en Argentina con Pablo Ortenberg. Y ahora voy a explicar por qué este gusto, esta emoción, ¿no? Precisamente acá tengo el libro, que en estos tiempos tener el libro digamos, impreso es una maravilla, se siente bien. Ahora, y coincido plenamente en muchas de las reflexiones que ha hecho Pablo en su presentación. Entonces, quiero empezar presentando este libro Independencia a 200 años de lucha por la libertad, comentando varias cosas. Primero, que creo que es una publicación que sale en un buen momento, que es el Bicentenario, con todas las limitaciones y posibilidades que esto puede significar por la situación que está atravesando nuestro país. Pero es importante porque el Bicentenario no solamente es un momento de conmemoración, sino de reflexión y de repensar el proceso de independencia y la República Peruana durante 200 años. Entonces me parece excelente que el libro haya salido publicado en este momento, se presente en este Congreso Nacional de Historia Bicentenario, porque realmente calza como anillo al dedo. Ahora, el esfuerzo que ha hecho Natalia en este libro es un gran esfuerzo de síntesis histórica del proceso de independencia. Y esto antiguamente, así como el ensayo, por ejemplo, había sido visto negativamente por los colegas especialistas. Pero desde fines del siglo pasado, inicios de como explicaba Pablo, ha habido todo un cambio en la concepción de lo que es la relación entre la investigación especializada y la difusión del conocimiento.
Y este aspecto yo creo que es muy importante. Además, hacer un libro de síntesis histórica demanda mucho esfuerzo, sobre todo en el caso de Natalia, que es una investigadora que ha dedicado su trayectoria profesional y de investigación al periodo de la independencia y de la República. Entonces, cuanto uno más conoce un tema, más difícil es sintetizar, porque evidentemente tiene que seleccionar los hechos, elegir, así como recoge algunos, otros los va a tener que dejar. Pero eso es parte del esfuerzo de síntesis en un libro de 228 páginas, dividido en 8 capítulos, y que tiene un muy útil ensayo bibliográfico, porque además es un libro que está escrito en un estilo narrativo. En ese sentido, no tiene citas bibliográficas. El ensayo bibliográfico más bien aborda una explicación tanto de las fuentes editadas como de la bibliografía, de tal manera que el lector puede acudir a ellas, ¿no? Pero me estaba refiriendo a la trayectoria de investigación, porque a veces se piensa que la difusión es sencilla. No, estamos hablando de difusión de alta investigación científica. Es decir, me comentaba el gran historiador francés Michel Bobel, que el libro que más le costó hacer en esta colección en Francia era La Revolución Francesa contada a mi nieta, que es un libro así pequeñito que tengo en su versión en italiano, que él me obsequió. Y claro, poder explicar un proceso como la independencia tan complejo, contradictorio, con marchas, contramarchas, el campo de batalla, el campo político, el campo social y étnico y cultural, todos esos elementos es un reto de por sí difícil que Natalia ha desafiado y ha cumplido a cabalidad, y por eso creo que tenemos un libro que debe ser leído, porque además hay otro elemento, ¿no? Y es que en el mundo actual estamos en el periodo de la sociedad de la información, de la posverdad, y a través de las redes, esto sumado a la crisis originada por la pandemia y la virtualización, no solo de la vida académica, sino de la vida en general, nos vemos expuestos a muchísima información. Pero cuando uno va a la red, cuando uno va incluso a las publicaciones, hay información de todo tipo. Entonces yo creo que es muy importante que los historiadores como Natalia, como los colegas que ha mencionado Pablo, ¿no? Gabriel Di Meglio y otros, escribamos también textos que pueden poner al alcance de un público más amplio una síntesis histórica de determinado proceso histórico. Entonces, me parece que este es un elemento importante que permitiría al público poder elegir y seleccionar aquello que va a consumir, para no seguir repitiendo pues errores históricos, reinvenciones de tradición, como diría Hobsbawm, y una serie de cosas que no han pasado por una investigación, digamos, una investigación donde la información que se está brindando está demostrada. Entonces, esa es una gran diferencia, y sobre todo en una época donde la gente tiende a confundir, como diría Carlo Ginzburg, lo verdadero de lo falso y de lo ficticio. Entonces, yo creo que este tipo de propuestas son muy importantes. Y además también tienen al final del libro una cronología de la independencia, lo cual es útil porque hay tantos acontecimientos que, claro, uno necesita ordenarlos en el tiempo. Entonces yo creo que la cronología es una herramienta muy útil. Hay una cronología que ha hecho de la independencia Margarita Guerra con todo un equipo, y que ahora se está llevando a la web
en un proyecto donde además hay enlaces a fuentes, a museos, archivos, a documentos, a procesos, y ese tipo de propuestas me parecen muy importantes y muy útiles, ¿no? Y quiero referirme al estilo narrativo. Efectivamente, como explicaba Pablo, la narración, el regreso de la narración, como decía Lawrence Stone, generó a fines del siglo pasado toda una corriente de obras maravillosas como el regreso de Martin Guerre de Natalie Simone Davis, el queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. Entonces las corrientes narrativistas irrumpieron y nos han dado pues obras importantes que nos han hecho ver a los historiadores lo importante que ya se decía en la historiografía de la antigüedad clásica, que era la narración, es decir, no solo la investigación y la verificación de los hechos, sino cómo se transmite al gran público, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pluma de Natalia muy ágil, ¿no? Que usa una serie de recursos narrativos, ¿no? Como el suspenso, la ficción, y creo que los historiadores deberíamos llevar un poco de ese tipo de talleres o seminarios de escritura, ¿no? Porque la idea es atrapar también al lector en el desarrollo de los acontecimientos. Y esto se vincula a otro elemento que justamente buscaban las corrientes narrativistas, como la microhistoria y en general la historiografía, y es el tema de la difusión. Tanto es así que una de las recientes corrientes es la historia pública o public history, que se hace en espacios públicos, ¿no? Que muestran este interés por difundir la investigación científica de alto nivel, ¿no? Entonces yo creo que también el libro de Natalia entra en este giro que busca acercar la investigación científica a la democratización del conocimiento a un público amplio, ¿no? Porque el libro puede ser leído desde un especialista a un estudiante, incluso de nivel escolar. Entonces tiene esa característica y me parece sumamente importante. Otro elemento, creo, es las múltiples facetas del historiador. Y quiero reflexionar a partir de una reflexión que nos proponía Manuel Chust en la mesa anterior, sobre cómo el historiador tiene una función social. Y en el caso de Natalia, y no lo digo porque seamos de la misma promoción, mi amiga, colega hace años, sino porque esto es cierto y ustedes lo pueden ver claramente, ella ha transitado entre la investigación, la docencia, la dirección de proyectos que rescatan fuentes, ¿no? Las conservan, las ponen en valor, con la British Library y otras, ¿no? En la difusión, como en este caso, la gestión cultural. Entonces yo creo que hay que salir ya de esa visión clásica y tradicional del historiador que incluso irrumpe en el periodismo, en los temas de coyuntura, en los temas políticos, y todo ese es un desafío bastante grande, ¿no? Porque es también analizar el presente desde la perspectiva de la historia, ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión también me trae el libro, que es un libro que aborda, y voy al contenido, aborda la independencia como un proceso de larga duración. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, porque yo también pienso que hay que entrar desde fines del siglo XVIII, 1770, 80, y llegar hasta 1824 con la batalla de Ayacucho, como ella hace, o la capitulación del Callao, como está que es en 1826, ¿no? Entonces, este periodo es un periodo complejo porque tiene coyunturas políticas muy diferentes, pero me parece que hay que abordarlo así, porque desde mi punto de vista es la desintegración del antiguo régimen
de la monarquía hispánica, lo que se va produciendo en este momento y el nacimiento de comunidades políticas nuevas, en este caso el Perú. Entonces, creo que es muy acertado que en el primer capítulo, que lo titula Comienzo del Fin, podamos entender el contexto de las reformas borbónicas, la rebelión de Túpac Amaru de 1780 y las consecuencias que todo este proceso de cambio de la monarquía española trae. Por ahí algo saltó. Bueno, y entonces creo que este comienzo del fin, y no sé si ya estoy llegando a mi fin, ¿cuánto tiempo me queda? No. Tienes un rato todavía, Claudia, no te preocupes. Ya, perfecto. Entonces, todavía no llegamos al fin. Entonces, bueno, en este capítulo yo creo que podemos ver ese interés de incluir este periodo, tema que se está debatiendo entre los especialistas, porque algunos piensan, no, es una coyuntura diferente, no entra dentro de la independencia. Bueno, yo soy de las que defiende que sí, porque si entendemos la independencia como un proceso histórico de larga duración, ese periodo debe ser incluido, porque además no podemos entender el proceso sin por lo menos el periodo final de lo que llamamos el virreinato o el periodo colonial. Entonces, y que además es un periodo en el cual también ha transitado en sus investigaciones Natalia a partir del aspecto militar, como decía Pablo, pero también del aspecto político. Entonces, esto me parece importante centrarlo porque, claro, luego la narración va a ir desarrollándose entre las coyunturas y los acontecimientos, deteniéndose en determinados personajes. Y en este sentido, porque no quiero dar una imagen dar peso solo a lo estructural, porque en realidad Natalia se está enfocando más, si bien ve un periodo amplio, se está enfocando más en las coyunturas políticas, militares y los otros aspectos que también están mencionados, pero le da énfasis a estos. Y en los personajes y los acontecimientos, esto también es positivo, porque antiguamente se pensaba, no, eso es volver a una historia tradicional positivista, pero el desarrollo de la historiografía contemporánea nos ha mostrado que hay una vuelta al acontecimiento, una vuelta a la biografía, pero analizada desde puntos de vista diferentes, novedosos, que no solamente significan mencionar el hecho, porque eso ya está al final en la cronología, sino explicar el desarrollo de estos acontecimientos en una misma trama, ¿no? Que es el reto importante. Y bueno, entiendo perfectamente su esfuerzo, porque es un esfuerzo que yo también he estado haciendo en el último año, y es realmente un reto bastante grande que creo que ha asumido Natalia y me parece muy bien. Luego, los siguientes capítulos, en el capítulo 2, en las primeras campañas, también me parece muy acertado incluir todo el periodo que justo comentábamos ayer en un evento con Pablo, todo el periodo de las expediciones que vienen desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde la Junta de Gobierno de Buenos Aires, y que se conecta con los intentos de movimientos sociales, rebeliones que se producen en Tacna, Huánuco, en la rebelión o revolución del Cusco de 1814, que es este periodo también que nos permite entender la independencia, porque considero que es un error pensar que la independencia empieza en 1820. Para mí, y en esto coincido con Natalia, 1820 es la década decisiva, ¿no? Y es la década en que llegan los ejércitos de fuera, como ella explica en el capítulo 3 con la expedición libertadora del sur,
y el capítulo 4, la independencia declarada, y luego el periodo en que llega Bolívar, ¿no? Pero digamos que yo creo muy positivo incluir estos primeros capítulos, estos dos primeros que nos ubican incluso en términos de lo que existe en el Perú, porque ella pone un cuadro, por ejemplo, de la población del Perú con el censo de Gil de Taboada de fines del 18. Entonces, nos da elementos para más o menos poder entender el marco en que se va a desarrollar y producir esta trama. Claro, de manera sintética, me imagino pues que has debido dejar de lado un montón de elementos, porque hay que seleccionar, ¿no? No se puede poner todo, ¿no? Y entonces esto me parece interesante, y ya entrar a la década del 20, que es una década, como decía Basadre, ya recordado Juan Marchena, que es una década diferente, ¿no? Los primeros años son de movimientos más revolucionarios, de una participación multiétnica, incluso donde inicialmente hubo un liderazgo indígena, luego de la rebelión es descabezado, vienen movimientos de alianzas interétnicas con idearios alimentados por otro tema que también ha estudiado Natalia, que es la Constitución de Cádiz y todo el liberalismo hispánico. Entonces, me parece esto importante, y diferenciarlo del periodo del 20, de la década del 20, que es el momento en que llegan ya los ejércitos del sur con San Martín, del norte con Bolívar, y que también es el momento del ensayo que ella trabaja en el capítulo 5, los primeros gobiernos, ¿no? O sea, esta idea, este intento de los peruanos por dirigir su propia independencia, ¿no? Y que marcan este cambio de fase, como decía Basadre, entre la etapa sanmartiniana, que también ha estudiado muy bien Pablo Ortenberg, a la etapa bolivariana, ¿no? Entonces yo creo que incidir en aspectos como la división del país en este momento por los golpes de Estado, por las luchas de poder, porque se busca instaurar un nuevo orden, ahí vienen los debates entre monarquía y república, es interesante para terminar en el capítulo 8 con la campaña final, ¿no? Entonces, creo que el relato trata de intersecar estos elementos. El énfasis fuerte yo lo veo en la parte política y militar, que es la que más ha estudiado Natalia, y que está muy bien porque estas dimensiones son vistas desde una perspectiva, me parece, renovada, incorporando la investigación que se ha realizado prácticamente en las últimas décadas, o sea, desde fines del siglo XX, inicios del XXI, y son varias décadas de trabajos, de estudios, donde, bueno, para ya cerrar, ahora sí, con la campaña final, bueno, yo invito pues a leer este libro, muy contenta de que podamos tener una síntesis de la independencia del Perú, que no quita que haya otros intentos de síntesis, pero realmente mis felicitaciones, y nuevamente un gusto compartir los comentarios con Pablo en esta ocasión. Felicitaciones, Natalia, y bueno, también no mencioné la editorial, a Penguin Random House, ¿no? Que tiene su sede aquí, ¿no? Y realmente, bueno, acá está el libro. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Pablo, por habernos dado un análisis tan sesudo de lo que es efectivamente un esfuerzo de síntesis. Son efectivamente años que llevo trabajando ese proceso. Un poco ustedes me han acompañado, como hemos ido yendo paso a paso desde el año 8, bueno, del año 5 al 8, al 10, al 12, al 14,
y así hemos ido como reviviendo todo el Bicentenario. Y un poco esta síntesis es pensar en cuáles son las cosas más importantes que necesita saber cualquier lector general sobre lo que sucedió. Y efectivamente tratar de traer todos estos hilos de muchísimo análisis, muchísimos años de esfuerzo, colegas, congresos, lecturas, investigaciones, y tratar de realmente pensar si una persona quiere saber qué es lo más importante, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo lo podemos sintetizar? Y recibí esta invitación de Johan Page en Penguin Random House para hacer esa síntesis, y era algo que yo siempre había querido hacer algo que fuera narrativo, que fuera ágil, usando efectivamente recursos cinematográficos tipo serie de Netflix, un poco los personajes principales, los eventos principales, pero tratando de añadir bastante más color sobre la sociedad, sobre las personas, sobre qué es lo que está pasando un poco por la mente de los protagonistas, y también el aspecto social de en qué lugar se encuentran. Y entonces esto es un poco lo que he buscado hacer. Y claro, siempre es difícil, como dice Claudia, ver qué cosa se queda en el tintero, porque es imposible, si no terminaríamos con una enciclopedia, y justamente lo que buscaba era algo que fuera corto, que fuera ágil y que pudiera atrapar al lector para luego poder pensar en cómo se conectan todas estas diferentes narrativas. Y ahí también rescato lo que recuerda Pablo, que es pensar en el aspecto global. Es decir, lo que pasa en la independencia peruana no pasa simplemente en el Perú, sino que está conectado con cosas que van muchísimo más atrás en el tiempo, pero también que van geográficamente en muchos otros lugares. Entonces el libro busca realmente entender el contexto de una manera amplia y tratando de incluir cosas muy ligeras. Me gustaría que lo lean todos los peruanos y peruanas que puedan, que quieran, que se entretengan. Me parece que además es un punto de entrada, justamente el ensayo bibliográfico está ahí presente para que quienes quieran profundizar en particulares hechos o periodos puedan hacerlo. Tomé una decisión personal, editorial, cuando lo escribía, que dentro de la narración solamente iban a hablar o iba a citar de manera directa a protagonistas, a personas que vivieron y escribieron en el periodo, y que toda la discusión historiográfica, todo lo que habían escrito los historiadores, incluso en el siglo XIX, iba a pasar a ser parte del ensayo bibliográfico. Y esa fue una decisión a ratos difícil, pero pensé que había que hacer un corte y había que decidir quiénes iban a tener un protagonismo en la narración. Y por eso tengo muchas citas de Miller, muchas citas de Andrés García Camba, muchas citas de viajeros, porque son los protagonistas, son las personas que estaban ahí. Un poco, no es una visión periodística, por supuesto que no, es una visión histórica, pero que trata de apelar a los protagonistas, a quienes estaban ahí presentes, para llenarnos de color, porque a veces siento que las personas rechazan un poco la historia porque sienten que es un poco seca, un poco fría, y lo que buscaba yo más bien era poder atraer al lector y atrapar al lector dentro de estos acontecimientos, y justamente trenzar, hilvanar dentro de esta saga, si quieren, de eventos, todos los otros procesos mucho más complejos que tienen que ver con los cambios sociales, con la pregunta de ¿fueron los peruanos los que buscaron su propia independencia? ¿Fue traída desde fuera? ¿Fueron los peruanos estaban en un proceso de construirse a sí mismos como una identidad? ¿Cómo es que funciona este proceso de desmoronarse de un sistema? ¿Y qué tan revolucionario fue? Fue revolucionario en un sentido político, pero no en un sentido social. Hubieron muchas cosas que se mantuvieron. Entonces, también tratar de entender las profundas desigualdades que atraviesan el Perú hasta el día de hoy, y tratar de ver este momento de ruptura y también de creación de la nación, de la República Peruana que hoy conocemos, y ponerla en ese contexto. Así que fue para mí un esfuerzo muy
muy grande, pero también que disfruté muchísimo. Yo llevaba pensando en escribir este libro por lo menos 10 años, si no más, todo el tiempo iba pensando qué cosa quería poner en este libro, cómo quería que fuera. Efectivamente, los libros de Gabriel Di Meglio, 1816, Daniel Gutiérrez, 1819, el de João Paulo Pimenta, todos estos que iban año a año, me inspiraron, por supuesto que sí, pero trataba de pensar que justamente lo que yo no pienso es que 1821 es el único año. Entonces, lo que yo quería era justamente entrar en cuestión con esto, que no es 1821, que es un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Por eso voy desde Tupac Amaru hasta la capitulación del Callao, no solamente la de Ayacucho, sino también la del Real Felipe, para poder tener una visión mucho más amplia, porque creo que solamente de esta manera podemos entrar de fondo al debate de cómo fue que se llegó a la independencia peruana. Y entonces, bueno, los invito una vez más. Quiero agradecer otra vez a la editorial, a Penguin Random House, por haber confiado en mí para esa historia. También todo el apoyo que recibí desde el equipo editorial. Y también quiero agradecer a la comisión organizadora de este Congreso Nacional de Historia Bicentenario por darme la oportunidad de presentar el libro. Agradecerles a Claudia y a Pablo por sus palabras, por haber leído el libro. Ellos me han acompañado en ese proceso. Ha sido el diálogo con colegas como ellos y particularmente ellos que han permitido que yo llegue a las conclusiones a las que he llegado. Y eso, ¿no? Que la historia es algo que se construye en equipo, que se construye paso a paso, y esta es mi contribución personal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes, muchísimas gracias a los organizadores. Sé que creo que un minuto me van a ya cortar, pero es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y bueno, los invito a buscar el libro, a leer el libro y a discutir el libro en todos los foros posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si todavía nos queda tiempo, pero ya no. Ya son 2:50. Sí. Bueno, muchísimas gracias y ya, listo. Sí, salió muy bien. Ay, sí, gracias. Gracias a ustedes gracias por la invitación. Ha sido interesante compartir la presentación y felicitaciones de nuevo. Gracias. Ya nos vemos. Nos vemos. Besos. Chao. Chao, besos. Bicentenario del Perú.